Bueno, hermanitas, la gotita de aprendizaje de esta tarde, de esta noche, es esta. Asegúrate de practicar el hábito durante 21 a 30 días mínimo. Esto es parte de la ciencia, ¿sabían? Se dice que para uno desarrollar un nuevo hábito, es uno nuevo, algo que todavía no hacemos a diario, digamos, o automáticamente. Necesita nuestro cerebro y nuestro cuerpo, podríamos decir, entre 21 y 30 días. El tiempo de formación de hábitos varía, pero requiere repetición constante para crear nuevas conexiones sinápticas. Entonces, si nosotros queremos desarrollar un nuevo hábito, en este caso, por supuesto, un hábito espiritual, necesitamos practicar a diario, hoy, mañana, pasado mañana. Y si el siguiente día no lo logré, no importa, reinicio. Y el día que reinicio también contando estos 21 o 30 días. La clave, hermanitas, es que sean 21 o 30 días seguidos. El día que yo o los días que yo lo logro seguido, ahí puedo decir, ahora sí, ya tengo este hábito o este hábito es más fuerte en mí. Así que cualquier hábito espiritual, hermanitas, que queramos desarrollar, comencemos en pequeñito, pero constante. Esa es la clave. Y con esto en mente, nos vamos a ir a nuestra reflexión con nuestra hermana Normita para estudiar el hábito número 19 de una mujer piadosa. Gracias, hermana Alejandra. Que Dios les bendiga a cada una, hermanas, y vamos a estudiar el hábito de este día, que es el hábito de la humildad. Hermanas, un hábito, como ya lo venimos estudiando, es una práctica que debemos de agregar a nuestra vida. Pero como lo venimos viendo, debe de ser algo constante. Entonces, la humildad debe de ser algo que va a estar en nuestra vida todos los días, no solo por momentos. Para iniciar, mis hermanas, vamos a definir qué es la humildad, porque lamentablemente a veces manejamos conceptos que son muy equivocados. A veces creemos que humildad es permitir que nos humillen. A veces creemos que humildad es tolerar que nos falten incluso al respeto. Pero no, mis hermanas, no es nada que ver con eso. Al contrario, vamos a estudiar que la humildad en la Biblia no se define como una falta de confianza o falta de autoestima, sino como un reconocimiento de la propia dependencia de Dios y de la propia insuficiencia. Implica reconocer nuestras habilidades y talentos, que son dones de Dios, y que nuestra verdadera fuerza proviene de Él. Hermana, ser humilde implica reconocer que lo que soy no es por mí, sino que es por Dios, porque Él es quien me está permitiendo hacer lo que hago. La humildad se manifiesta, hermanas, en la disposición de servir a los demás, en poner las necesidades de los demás por encima de las mías y buscar la gloria de Dios en lugar de la gloria para mí misma, ¿verdad? La humildad, hermanas, implica que no somos autosuficientes. Y eso cuesta reconocerlo, hermana, más en nuestros días y en la cultura que generalmente se está adoptando a nivel mundial. Porque eso lo oímos cada día, hermanas. Más en el aspecto de nuestro como es ser mujer, ¿verdad? Se malinterpreta mucho eso. También, hermanas, la humildad es reconocer la majestad y el poder de Dios y someternos a su voluntad. También la humildad es servir a otros, poniendo sus necesidades
encima de mis necesidades. Y no buscar, hermanas, la exaltación propia, sino buscar la exaltación para Dios. La humildad, hermanas, permite aceptar la corrección y los consejos cuando me equivoco, porque eso también a veces nos cuesta mucho. Y la humildad implica, además de admitir un error, hermanas, pedir perdón cuando nos equivocamos. Así que el texto en el cual vamos a meditar ahora para este hábito, lo encontramos en Filipenses capítulo 2 y versículo 3. Filipenses capítulo 2 y versículo 3, que nos dice: no hagáis por contienda, no hagáis nada, dice, por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Yo sé que ya conocemos este texto y lo vamos a utilizar, hermanas, porque es tan, pero tan importante las verdades que contiene este versículo para la vida de cada una de nosotras. Dice, nada hagan por contienda o por vanagloria. Es lo primero que el versículo nos dice. Y nada es nada, hermana. O sea, no entra nada. O sea, no hay una acción que yo pueda hacer que implique estas dos cosas en mi vida, la contienda y la vanagloria. En estas palabras de este versículo, hermanas, el apóstol Pablo está instruyendo a los hermanos de la iglesia en Filipos. Pero estas palabras, hermanas, son apropiadas y se aplican también en nuestros días y en nuestra vida. ¿Por qué? Revisemos la primera idea de este versículo. Dice que en nuestro actuar diario no nos debemos dejar llevar por un espíritu de pleito. Porque ¿qué es la contienda, mis hermanas? Es pleito, es discusión, es conflicto. Ahí Pablo nos está diciendo, nada haga por contienda. No hagamos nada, no actuemos. Aquí entra la pregunta, mis hermanas. ¿Cuántas veces nosotras hemos actuado con un espíritu de enojo o de pleito? Tanto que no podemos decir amablemente algo, sino que vamos listas a pelear en vez de buscar la solución al problema. Una pregunta, hermanas, para que la analicemos de manera personal. ¿Nos ha pasado? Lo dejo a su respuesta, hermana, personal. Así que es la primera idea que Pablo nos da aquí. Nada hagan por contienda. La segunda idea, mis hermanos, el apóstol Pablo tampoco quiere que actuemos por vanagloria, ¿verdad? Es decir, con orgullo, con prepotencia o jactancia de por qué hago algo. Mire, debemos de cuidarnos de no hacer algo con vanagloria, que yo crea que por mí estoy haciendo algo. ¿Por qué? Porque si hago estas cosas, hermanas, ¿qué pasa? No refleja. Si yo actúo por vanagloria, no refleja el carácter cristiano. Si actúo por vanagloria, no va a contribuir, hermana, tampoco a resolver si hay un conflicto, porque la otra parte va a sentir, ¿a dónde está la humildad de esta persona? Se va a preguntar, bueno, me dice que es cristiana, pero su actuar no dice eso. Mire, es como lo que digo con mi boca, lo tiro o lo desecho con mis hechos, ¿verdad? Lo anulo. Y esa actitud es la opuesta a la humildad. Hermanas, nada debemos hacer, ni por contienda, ni por vanagloria. Así que
Pablo primero nos dice que no hagamos en este versículo, ¿verdad? ¿Qué no hagamos? Nos dice básicamente eliminen, ¿verdad? Actuar por contienda y por vanagloria. Pero después nos dice que sí debemos hacer, que sí debemos practicar a diario, porque la humildad no es algo, hermanas, que vamos a decidir en qué momento hacerlo. No, es nuestra vida diaria la que debe reflejar la humildad. Porque si yo quiero que se convierta en un hábito para mi vida, es porque en todo momento yo voy a estar pensando con humildad. Y si pienso con humildad, voy a actuar con humildad. Y va a ser siempre, porque va a ser algo que lo practico a diario, ¿verdad? Entonces, Pablo nos dice en la siguiente parte del versículo que qué debemos hacer, dice, volvemos al versículo y nos dice que debemos, dice, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Mire, aquí el apóstol Pablo nos lleva a cómo sí debemos actuar nosotras. Es decir, con humildad, ¿verdad? Debemos de ser humildes. Recordemos el concepto que leíamos al principio. Reconocer quiénes somos gracias a Dios, que lo que podemos hacer no es gracias a mí misma, no es por mis talentos, no es porque tengo características, wow, increíbles, sino ¿por qué? Porque Dios me lo está permitiendo. Pablo no define lo que es humildad con palabras, sino que lo ilustra. Mire, lo ilustra con hechos, porque dice que es la humildad y lo lleva a que es nuestra relación con las demás personas en esta parte del versículo. ¿Por qué? Porque, hermanas, socialmente tenemos este concepto, mire, estamos aquí, ¿verdad? Yo estoy aquí. Si estoy aquí, hermanas, es porque me creo más, ¿verdad? Soy superior. Entonces, si yo no me quiero considerar superior, ¿qué hago, hermanos? Bajo, ¿verdad? Para verme igual. Pero ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Que debo considerar a los demás como mis superiores. Entonces, hermana, no humillándome, como les decía al inicio. Humildad no es sentirme menos, sino tener a los demás con ese valor, que me interese a mí, que los demás valen mucho, ¿verdad? Espero que se entienda este ejemplo, mis hermanas. ¿Por qué? Porque Él está haciéndonos ver que debemos ver a los demás así, que me interese cómo los demás se sienten antes de que yo haga algo, que si eso me va a beneficiar más a mí o a quién primero aquí, hermanas. Cuando yo actúo, ¿qué debe de estar en mi mente? Que va a ayudar primero a mis hermanos y no a mí directamente. Porque entonces, hermanas, si yo lo hago pensando solo en mí, no hay humildad. Allí lo que hay es egoísmo, ¿verdad? Lo opuesto, hay egoísmo. Así que el apóstol Pablo nos da este concepto y sabemos, hermanas, que él lo practicó muchísimo. Y aquí vamos a ir a los ejemplos, ¿verdad? De la humildad. Y vamos a citar a tres personajes bíblicos que nos dieron un gran ejemplo de humildad. El primero, mis hermanos, Moisés. Moisés, hermanas, fue un hombre criado en la corte de un palacio real, visto con gran autoridad por su posición. Y nosotros sabemos quién lo puso ahí, ¿verdad? Dios. Tenía más conocimiento secular, mis hermanas, que sus hermanos judíos. Pero eso tampoco lo hizo a él sentirse
superior. También, hermanas, Moisés tuvo el privilegio de que Dios le hablara y lo escogiera para una gran misión. Pero mire, Moisés era tan humilde, mis hermanas, que él soportó la rebeldía y aquella actitud de contradicción de sus hermanos israelitas todo el tiempo. Y eso lo leemos en la Biblia, cómo él soportó, cómo él se humilló muchas veces y tenía que hacerlo, hermanas. Él pudo decir no, pero sabía que quien lo había llamado era Dios y que entonces él debía ser humilde y ser obediente a ese llamado, ¿verdad? Otro ejemplo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hermanas, tenía características tan valiosas. Él fue criado a los pies de Gamaliel. Él venía de una clase social bastante distinguida. Tenía un conocimiento religioso, hermanas, muy, muy grande. Pero ¿qué dice él? Hermanas, él tuvo el privilegio de que Dios le hablara directamente a su oído. Y él vio la gloria de Dios en Damasco, por cómo lo convirtió y lo transformó. Pero ¿qué dice la Biblia, hermanas, del apóstol Pablo? La Biblia dice que él, todo lo demás, todo lo material, él lo considera como pérdidas y lo estima como basura con tal de ganar a Cristo. Mire. ¿Cómo es el de humilde, hermanas? El todo dice, déjenlo, con tal de servir a Cristo. Ese es un corazón, hermanas, con humildad. Y el mayor ejemplo para cada una de nosotras de humildad. Y yo sé que usted lo tiene en su mente ahorita, Jesús. Jesús, el mayor ejemplo para cada una de nosotras. Acompáñeme a Filipenses en el capítulo 2 y versículos del 5 al 8. Ahí nos describe por qué Jesús es el mayor ejemplo de humildad. Y estos versículos nos dicen: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire, el mayor ejemplo de humildad. Mis hermanas, este hábito de la humildad es tan hermoso y es lo que nos da sentido. Y vamos entrelazando todos estos hábitos. Así que, ¿qué mayor ejemplo, hermanas? Cuando estemos en una situación difícil, pensemos en Jesús. ¿Cómo actuó Jesús? Así que, ¿qué más podemos decir? También vamos a agregar a este hábito de la humildad unos consejos prácticos que la misma palabra nos lo da. Y el primero es adoptar una actitud apropiada de nosotros mismos. ¿Por qué, hermanas? Leamos Filipenses, volvemos a la misma porción, Filipenses capítulo 2 y versículo 3. ¿Qué nos dice? Vamos a buscarlo aquí para más inmediato. Este versículo nos dice que nosotros debemos de tener una actitud apropiada. ¿Por qué? Porque este versículo nos dice, no hagan nada, ¿verdad? Por contienda ni por vanagloria, antes bien con humildad, dice, estimando cada uno a los demás como superiores. Mire, ¿cuál es nuestra actitud allí?
cuál debe ser nuestra actitud a los demás, ¿verdad? El siguiente consejo: fijar nuestra mirada en el bienestar de los demás antes que en el nuestro. Y pienso, hermana, que no es fácil, ¿verdad? Hay situaciones muy difíciles que cada una de nosotras puede estar atravesando, pero la palabra nos dice en Filipenses 2:4, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Qué me dice la humildad en este versículo? Que no debo de pensar en mi bienestar, sino en el de mis hermanos. Que la humildad nos mueva, hermanas, a pensar que somos una sola familia, miembros de un solo cuerpo, y que cada uno de nosotros debe de tener un valor, ¿verdad? Debemos de atesorar eso, que cada acción que hagamos sea pensando primero en mi hermano, en mi hermana, si mi actuar es apropiado, ¿verdad? Y el tercer consejo, recordar el máximo ejemplo de humildad. Hermanas, cuando lleguen las provocaciones a nuestra vida, recordemos el máximo ejemplo de humildad. ¿Y cuál es ese? Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Mire, cuando llegue alguien o pase algo que cree o nos haga sentirnos mal, hermanas, recordemos que Jesús es el máximo ejemplo para nuestra vida. Dejemos a un lado ese orgullo, dejemos a un lado ese egoísmo y pensemos qué haría Cristo aquí, porque Él nos va a guiar. Y como les dije, esto va a pasar en cada momento de nuestra vida. No hoy, no mañana, todo el tiempo. La humildad, hermanas, debe ser un hábito que nunca debemos olvidar, estemos en la situación que estemos, porque a veces eso pasa. Y en conclusión, mis hermanas, para ir terminando este hábito, la humildad debe ser algo que en mi mente debe estar aquella idea, debo practicarlo, debo hacerlo, debo practicarlo, debo practicarlo. ¿Por qué? Acompáñeme a Primera Pedro, capítulo 5 y versículo 5. Primera Pedro, capítulo 5 y versículo 5. Nos dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Esta es la idea, hermana. Ahorita, si se la puede grabar y si este versículo nos lo podemos aprender, hermana, excelente. ¿Por qué? Dice, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanas, cuando yo pensaba en este hábito, y al unirlo con este versículo me hace pensar, cuando usted se va de compras, mi hermana, o va a un compromiso, o vamos a la iglesia, nosotras como mujeres buscamos ponernos bonitas y usar la mejor ropa. Que cuando nos vean nos digan, hermana, qué bonita su ropa, cómo se ve hoy. Pero aquí el apóstol Pedro dice, revestíos de humildad. Aparte de la ropa que llevamos, hermana, porque no podemos ir a ningún lugar, ¿verdad? Sin ropa. Me imagino que ninguna de nosotras tendría ese valor. Aparte de esta ropa, de esto físico que se ve,
El apóstol Pedro dice, revístanse de humildad. Mire, acuérdese, pase lo que pase, hermanas, llevamos esa capa, llevamos esa otra ropa. Y esa no se quita, esa no se ensucia, esa no se mancha. Revestíos de humildad. ¿Por qué? Dice, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Qué mayor privilegio, mis hermanas, si agregamos este hábito a diario, la humildad. ¿Por qué? Porque vamos a tener también gracia. Mire, en verdad, hermanas, un precioso hábito en el que debemos de trabajar, la humildad. Así que, gracias, mis hermanas. Espero agreguemos eso a nuestras vidas. Vamos a orar para terminar este precioso hábito. Acompáñenme. Amado Dios, gracias por la oportunidad que usted nos da en este tiempo de estar juntas con mis hermanas y aprender de este precioso hábito, la humildad. Ayúdenos, Padre, a ser hijas humildes, a ser esposas humildes, a ser madres humildes, a entender que necesitamos practicar en todo momento este precioso hábito. Ayúdenos, Señor, a ver su voluntad, a entender que cada cosa que pasa en nuestras vidas es con un propósito y a recibirlo con humildad, a obedecerle, a confiar plenamente en usted, para que esto, Señor, se haga una práctica en nuestras vidas. Ayúdenos a estar constantes en la humildad, que nuestra vida refleje todo esto, que las personas que están a nuestro alrededor no necesiten, Señor, que lo digamos, sino que vean en nuestro comportamiento, en nuestro carácter, en nuestras acciones, que nosotras estamos viviendo una vida que le agrada a usted. Gracias por el privilegio que nos da de estar juntas y aprender. Gracias porque usted nos deja en su palabra la máxima sabiduría para nuestra vida. Le agradecemos y le pedimos su ayuda en todo lo que hacemos. Gracias por estar con nosotras en este tiempo y porque su Hijo Jesucristo ha salvado nuestra vida y nos ha añadido a un precioso reino. Gracias, Señor, y es en el nombre de nuestro amado Salvador en quien oramos, Cristo Jesús. Amén.